Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de Guatemala, el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Hola a todos, efectivamente hoy en el Profe de Historia estudiaremos lo que ocurre en Guatemala en junio de 1954, cuando es derrocado el presidente constitucional de la República, Jacobo Arbenz Guzmán. Para poder comprender lo que ocurre en la Guatemala de 1954, hay que tomar en cuenta dos fenómenos: el geopolítico y el propiamente local. A nivel geopolítico, ¿qué está pasando en el mundo en 1954? Resulta que el hecho más impactante, obviamente, es la Guerra Fría. Esa Guerra Fría que fue ese conflicto ideológico entre dos superpotencias emergidas de la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron Estados Unidos del bloque occidental capitalista y la Unión Soviética del bloque oriental o socialista. Ese fenómeno geopolítico tiene que estar muy claro para entender la crisis de 1954 en Guatemala. ¿Por qué? Porque el fenómeno que está pasando en Guatemala, los hechos acaecidos a partir del ascenso al poder de Jacobo Arbenz Guzmán, no se pueden leer en una clave local nada más, sino hay que hacerlo a escala global. Y el segundo factor, por supuesto, que consiste en analizar lo que está ocurriendo al interior del gobierno de Guatemala durante el mandato del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Como recordaremos en el capítulo anterior, estábamos analizando cómo el presidente Jacobo Arbenz Guzmán planteó un proyecto nacionalista de desarrollo para Guatemala que incluía proyectos para poder competir con los monopolios extranjeros que tenían dominada la economía nacional y además la idea de implementar una reforma agraria que hiciera posible el acceso a las grandes mayorías desposeídas de Guatemala que labraban y hacían producir la tierra. Esos dos factores, la reforma agraria y el nacionalismo de Arbenz, son elementos locales que tienen mucho que ver, obviamente, con ese proyecto para desestabilizar su gobierno y finalmente derrocarlo. Hay un punto donde se unen estos dos factores, el geopolítico y el local. Y ese punto efectivamente es cuando los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Dwight Eisenhower, le ponen atención a lo que está pasando en Guatemala. Un país que tradicionalmente había sido considerado como una república bananera, un patio trasero de los Estados Unidos, de pronto sale a la palestra política internacional porque el presidente Jacobo Arbenz está impulsando proyectos nacionalistas que de alguna manera o de bastante forma están impactando a empresas estadounidenses. En el plano internacional, como sabemos, están pasando cosas importantes como lo es la Guerra Fría y dentro de ella se circunscribe la creación de la Central de Inteligencia Americana, la CIA o CIA. Y esta empieza a hacer un estudio de lo que está pasando en Guatemala, un estudio de inteligencia, y la conclusión preliminar es que todo esto que ocurre en Guatemala es inspiración comunista y que Guatemala es una cabeza de playa del comunismo internacional soviético. De esa cuenta, la administración Dwight Eisenhower no se duerme en sus laureles y comienza a investigar cada vez más profundamente al presidente Jacobo Arbenz Guzmán y sus pasos. De esa manera hay que estudiar a dos personajes vinculados a la administración de Dwight Eisenhower. Dos personajes que van a resultar ser cruciales. Son los hermanos Dulles. Allen Dulles, quien a la sazón era el director de la CIA, y su hermano John Foster Dulles,
quien era el jefe o secretario del Departamento de Estado. Dos personalidades sumamente influyentes en la administración Dwight Eisenhower. Por otro lado, hay que tomar en cuenta un detalle muy importante. Estos dos hermanos tenían intereses en la compañía frutera. Habían sido no solo abogados, sino accionistas de la United Fruit Company. Y por lo tanto tenían intereses en que esta empresa no saliera perjudicada con lo que estaba pasando en Guatemala. Y ambos empiezan a diseñar una estrategia para desestabilizar y, de ser posible, derrocar al presidente Arbenz. Y ya para finales de 1953 la estrategia va cobrando forma y le ponen título en clave de la CIA, la Operación PV Success. La Operación Éxito fue el nombre dado a esta operación encubierta de la CIA. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el rol que tienen los hermanos Dulles en la preparación y ejecución de la PV Success, la Operación Éxito. Es muy sencillo. Allen Dulles, como director de la CIA, el director de la CIA, va a tener el rol de organizar esta operación encubierta para que aparezca como tal, para que no se descubra tan pronto que hay una intervención del gobierno de los Estados Unidos. Su objetivo principal es hacer creer a la opinión pública internacional que los acontecimientos que se vendrán en el derrocamiento de Jacobo Arbenz fueron producto de una invasión producida por guatemaltecos, en donde Estados Unidos no tuvo nada que ver. Obviamente toda la logística, toda la preparación psicológica, toda la creación de ese ambiente hostil contra el gobierno de Guatemala va a ser su objetivo. Obviamente el hermano va a tener otro objetivo, porque el hermano John Foster Dulles, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, encargado de las relaciones diplomáticas, obviamente va a tener el rol de presentar la visión oficial de cómo Estados Unidos ve al gobierno de Guatemala, principalmente en la arena internacional. Obviamente, estos personajes tienen todo un equipo de gente ya preparada en lo que corresponde a la Guerra Fría para instigar, preparar ambientes hostiles contra gobiernos, y les hace falta tener gente que esté operando en Guatemala. Por esa razón, el alfil clave aquí va a ser John Peurifoy, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Este personaje es central porque él es el que se va a enfrentar cara a cara contra el presidente Arbenz. En diciembre de 1953, John Peurifoy se entrevistó por única ocasión con el presidente Arbenz. Después de una cena, el embajador de los Estados Unidos mandó un cable a los Estados Unidos, a Washington, en donde literalmente condenó desde ya, sin haber juzgado al presidente Arbenz, al decir que no tenía ninguna duda de que el presidente Arbenz era comunista. Desde ahí se estaba ya sellando el destino del presidente Arbenz. Por supuesto que para que la CIA tuviera su operación encubierta de manera sofisticada y clara, necesitaban un personaje que diera la apariencia de ser el líder de esa oposición que se había organizado para votar al famoso comunismo arbencista. Y ese personaje, electo por la CIA, va a ser Carlos Castillo Armas, un militar que se encuentra en el exilio en Honduras. A él lo elige la CIA para que sea la fuerza que ingrese al país y que dé a entender que él es el jefe de ese ejército de liberación nacional que se ha formado para votar al comunismo de Guatemala. Obviamente hay otro sector que va a ser fundamental, en este caso, dentro de esa preparación psicológica del ambiente de hostilidad contra el presidente Arbenz. Y ese va a ser el personaje que se llama Monseñor Mariano Rosell y Arellano. Él era el arzobispo de Guatemala en ese momento. Resulta que Monseñor Mariano Rosell y Arellano lanza una serie de documentos, pero principalmente cartas pastorales,
la más fuerte en abril de 1954, en donde de manera abierta declara que está en contra del comunismo que tiene posesión en Guatemala en el gobierno, y de manera abierta genera en toda la feligresía nacional, la feligresía católica, un ambiente hostil ante el presidente. ¿Por qué? Porque en las homilías, imaginémonos, ¿verdad? En las homilías de las misas dominicales, los curas párrocos transmiten las ideas de estos documentos emanados por la alta jerarquía, por su propio arzobispo, en donde hacen toda una diatriba contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y dentro de estos sectores opositores, obviamente hay más, ¿verdad? Por ejemplo, el sector organizado del empresariado de aquel tiempo, la Asociación de Industriales, por un lado, la Asociación de Agricultores, la AGA, están fustigando al presidente Arbenz, pero no tienen mucho peso dentro de la opinión pública. Sin embargo, la prensa sí. La prensa de oposición, por ejemplo, en diarios como La Hora, aquí pusimos al representante de estos diarios, el periodista Clemente Marroquín Rojas, director del diario La Hora, y otros diarios como Prensa Libre, de reciente creación para aquel entonces, y El Imparcial, se dedican a hostigar abiertamente en sus columnas de opinión al gobierno del presidente Arbenz y lo señalan de ser comunista. El cerco impuesto por la PIBI Success contra Arbenz tuvo sus resultados y fue un proceso gradual. Por ejemplo, en marzo. En el mes de marzo, John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos, logró convocar a la 10ª Asamblea de la OEA en Caracas, Venezuela. Dentro de tantos puntos de agenda hubo uno que fue esencial y fue la supuesta lucha contra el comunismo internacional, cuya moción presentó John Foster Dulles y quien pidió que los representantes de la OEA, de los demás países, apoyaran esa moción. Al final de cuentas, apoyar la moción significaba, en el término pragmático, la posibilidad de invadir cualquier país americano que fuera víctima del comunismo internacional. En pocas palabras, se estaba sentenciando de manera solapada que Guatemala podía ser invadida por ser un país de tendencia comunista. Y obviamente el cerco que impone a nivel psicológico la CIA a través de esta radio clandestina de Liberación Nacional, sus discursos que pegaron fuertemente entre las capas medias, lo que publicaba la prensa, lo que se escuchaba en las homilías, todo eso va acercando al presidente Jacobo Arbenz. Pero definitivamente la clave va a estar en el ámbito puramente militar, porque allí es donde se va a decidir el futuro de Guatemala. Y en el ámbito militar las cosas se resuelven en pocos días. Citemos algunas fechas cruciales. El 17 de junio de 1954, las tropas mercenarias de Carlos Castillo Armas cruzaron la frontera de Honduras y Guatemala. Algunos también ingresaron por El Salvador. Lo cierto del caso, como dice Piero Gleijeses, esta tropa lo más que tenía eran 250 mercenarios, todos pagados por la CIA, por supuesto. Sin embargo, esa tropa ingresa de lo más tranquilo al territorio nacional y empiezan a hacer algunas batallas o escaramuzas. Tal el caso de la primera batalla que fue en Hualán-Zacapa, el 20 de junio. Ahí las tropas rebeldes fueron derrotadas. Lo mismo ocurrió al día siguiente, cuando el 21 de junio en Puerto Barrios también fueron derrotadas las tropas de Carlos Castillo Armas. Sin embargo, hay un hecho bien interesante que ha sido estudiado sumamente. Ese día de la derrota de los rebeldes, el 21 de junio, resulta que Monseñor Rosel de Arellano se apresura y habla directamente con John Perifoy y le exige que hay que tomar medidas más drásticas contra Arbenz. Eso hace que tengamos una idea de cómo se estaban dando las cosas, porque para el 21 de junio todavía la PIBI Success no había logrado su objetivo. Sin embargo, se producen otra serie de eventos militares, por ejemplo, ataques aéreos
promovidos, por supuesto, por la CIA, que envía pilotos a bombardear sitios estratégicos, la ciudad de Guatemala, Zacapa, Chiquimula y Puerto Barrios, sin mayores daños, pero emocional y psicológicamente logran su objetivo, para minar la moral no solo del pueblo de Guatemala, sino principalmente del Ejército Nacional. De esa cuenta hay una fecha también interesante, el 23 de junio de 1954, Carlos Castillo Armas establece un gobierno provisional en Esquipulas. Y no olvidemos que Esquipulas va a ser un bastión de este cuerpo rebelde, porque incluso simbólicamente la imagen del Cristo Negro había sido utilizada por Monseñor Mariano Rosell y Arellano, quien durante un buen tiempo del año anterior y de este 54 había sacado esta imagen en rogativa para pelear como que fuera el jefe del ejército liberacionista en pro de la lucha contra el comunismo. De esa cuenta, el 23 de junio está Carlos Castillo Armas con un gobierno provisional en Esquipulas. Al día siguiente se produce una batalla que es esencial. El 24 de junio se enfrentan las tropas rebeldes contra el Ejército Nacional en Chiquimula. Y literalmente las fuerzas oficiales se rindieron. Los estudios demuestran que se rindieron sin haber tenido unas grandes bajas y sobre todo teniendo mayoría de cuerpos militares para defenderse, y se rindieron el 24 de junio. Ese día pidieron el auxilio de Zacapa, de las fuerzas oficiales de Zacapa, y Zacapa no se las prestó. De tal manera que ese 24 ocurren dos hechos importantes: la rendición de Chiquimula y la traición de Zacapa. Algunos autores piensan que es lo mismo, porque ahí ya se estaba cristalizando la traición de la alta oficialidad del Ejército de Guatemala, que aparentemente se rinde en Chiquimula y no quiere pelear en Zacapa. Eso provoca que el 25 de junio, un oficial muy importante como era el coronel Anselmo Getela vaya a Zacapa y regrese a la ciudad de Guatemala a decirle al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente constitucional de la República, que la suerte está echada, que la alta oficialidad no va a pelear en favor de su gobierno y que por el contrario hay índices de que la alta oficialidad con cierta facilidad se va a cambiar de bando y se va a pasar a las fuerzas de Carlos Castillo Armas. Es decir, el 25 de junio de 1954, Anselmo Getela virtualmente le plantea un ultimátum a Jacobo Arbenz Guzmán. La clave es: el ejército no está con él. Los hechos ocurridos entre el 25 y el 27 de junio de 1954 también son muy importantes. ¿Por qué? Porque una vez consumada la traición de la alta oficialidad del Ejército de Guatemala, Arbenz convoca a sus más allegados, a su gabinete, y discuten qué es lo que va a pasar, qué posibilidades reales hay de sostener la revolución. Y una posibilidad definitivamente era, por ejemplo, armar al pueblo, darle armas a los civiles, por ejemplo, a los campesinos, a los líderes obreros, etcétera, que pudieran apoyar esta revolución. Sin embargo, en el análisis está ocurriendo lo siguiente: el arsenal de armas está en poder del ejército, y si el ejército ya consumó su traición, es imposible ofrecerle armas a los civiles. Por lo tanto, Arbenz se percata junto a sus más allegados que este hostigamiento internacional, y obviamente avalado por este Ejército de Liberación Nacional, ha logrado minar la moral no solo del pueblo, sino principalmente de ese ejército que ya lo traicionó, y que es imposible que él siga en el cargo. Por lo tanto, él toma la decisión de renunciar. Esta decisión la conoció el pueblo de Guatemala el 27 de junio de 1954 a las 9 de la noche, cuando fue transmitido su mensaje vía radio. En ese mensaje, el presidente claramente indica que va a renunciar debido al hostigamiento internacional
y a la traición de este ejército de liberación. Sin embargo, nunca mencionó que hay un tercer factor que fue clave, como lo fue la traición del propio Ejército Nacional de Guatemala. Sin embargo, él habla de que probablemente si él se retira, las cosas van a cambiar porque él piensa que los invasores lo único que quieren es su cabeza. Y cuando él renuncia, él piensa que la revolución va a continuar. Pero obviamente eso no iba a ser así. Esto se demuestra dado que los hechos que siguen posteriormente a la renuncia del presidente Arbenz dan como un resultado clave el ascenso al poder de Carlos Castillo Armas el 1 de septiembre de 1954 y con ello el inicio de una etapa conocida como la contrarrevolución. Con ello lo que estamos planteando es que ese 27 de junio de 1954 no solo fue el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, ese día no se consumó nada más un golpe de Estado, sino que se le dio fin a todo un proyecto de nación que había iniciado en 1944. Ese día se termina lo que se conoce como el decenio revolucionario, la década revolucionaria, la primavera revolucionaria o la primavera democrática. Todo un proyecto de nación enfocado al desarrollo del país, a sacar a Guatemala de ese pasado colonial y dictatorial, se ve totalmente truncado. Y por esa razón es muy importante considerar que esa fecha es clave para entender la historia reciente de Guatemala.